La comunicación es una herramienta poderosa en el arte de la conquista y el desarrollo de relaciones interpersonales significativas. Muchos hombres enfrentan dificultades cuando intentan despertar el interés de una mujer porque aplican métodos que funcionarían en ellos mismos, ignorando que el proceso de atracción femenina opera por mecanismos psicológicos diferentes. Mientras los hombres son predominantemente visuales, siendo atraídos por lo que ven, las mujeres son estimuladas principalmente por la imaginación, por experiencias sensoriales y por el romanticismo que logran visualizar a través de las palabras y actitudes de un hombre. Este contenido explora el poder de las palabras como gatillos psicológicos que activan el deseo femenino, presentando 5 frases cuidadosamente elaboradas con base en principios de la psicología conductual y la neurociencia. Estas frases no son meras técnicas de manipulación, sino formas de comunicación que estimulan conexiones genuinas a través de la activación de determinadas áreas cerebrales asociadas al placer, deseo y curiosidad. Cuando se pronuncian en momentos el contexto adecuado, estas frases despiertan sensaciones que transforman la percepción que una mujer tiene sobre ti, posicionándote como alguien intrigante y deseable. El elemento central de este fenómeno está relacionado con la forma en que nuestro cerebro procesa estímulos emocionales y cómo ciertas palabras clave funcionan como disparadores neuronales que activan sensaciones específicas. La neurociencia nos muestra que el cerebro femenino responde particularmente a estímulos que activan la corteza prefrontal, área responsable de los procesos de atención y toma de decisiones. Cuando una mujer recibe un estímulo que despierta su curiosidad o que crea una expectativa de experiencia placentera, estructuras como el núcleo caudado y el giro frontal inferior se activan inmediatamente. Este proceso desencadena la liberación de dopamina, neurotransmisor asociado al placer y la motivación, creando una asociación positiva entre estas sensaciones agradables y la persona que las provocó. Las 5 frases que analizaremos están formuladas para funcionar como gatillos mentales, activando mecanismos psicológicos específicos que influencian decisiones emocionales. Es importante resaltar que estas frases deben ser utilizadas con responsabilidad y sinceridad, siempre con intenciones genuinas y respetuosas. La manipulación emocional no solo es poco ética, sino que también es fácilmente detectable y puede destruir cualquier posibilidad de conexión real. La primera frase utiliza el concepto de pasión como palabra clave. Yo creo que es muy diferente cuando existe pasión, cuando las cosas cuajan de verdad. Esta expresión activa en el cerebro femenino asociaciones con relaciones intensas y auténticas, haciéndola visualizar cómo sería experimentar esa pasión junto a ti. La palabra pasión funciona como un activador de experiencias sensoriales, despertando memorias emocionales positivas y creando un vínculo neurológico entre esas sensaciones y tu presencia. Imagina el impacto de esa frase dicha en un momento íntimo de conversación. No estás simplemente comunicando una preferencia, estás pintando una imagen mental de posibilidades. Las mujeres valoran a los hombres que reconocen la importancia de la conexión genuina, que va más allá de la superficialidad. Al mencionar la palabra pasión, activa centros de placer en el cerebro femenino ligados a la intimidad e intensidad emocional. Para potenciar el efecto de esta frase, es esencial demostrar entusiasmo genuino al pronunciarla, usando un tono de voz que transmita sinceridad y convicción. Tu cuerpo entero debe comunicar ese mensaje. Ojos enfocados, postura abierta, gestos naturales que acompañen la intensidad de tus palabras. Cuando demuestras pasión al hablar sobre pasión, creas una experiencia sensorial completa que resuena profundamente en el universo femenino. Esta frase funciona porque toca un anhelo fundamental, la búsqueda de experiencias auténticas e intensas. En un mundo de relaciones superficiales y conexiones digitales efímeras, expresar valoración por la pasión genuina te diferencia instantáneamente. Te conviertes en alguien que ve más allá de las convenciones sociales, alguien capaz de ofrecer una experiencia emocional rica y memorable.
El timing es crucial para esta frase. Utilízala cuando la conversación naturalmente se profundice, cuando estén compartiendo visiones sobre relaciones o experiencias personales. Dicha de forma natural sin parecer ensayada, esta frase crea un puente de identificación. Muchas mujeres pensarán, él entiende lo que realmente importa en una conexión. El lenguaje corporal que acompaña esta frase debe reflejar una intensidad controlada. Inclínate ligeramente hacia adelante al pronunciarla, disminuye un poco el tono de voz como si estuvieras compartiendo algo precioso y mantén un contacto visual que comunique seguridad y profundidad. Estos matices no verbales amplifican exponencialmente el poder de las palabras, creando una experiencia multisensorial. La segunda frase explora el concepto de química entre personas. Creo que es importante que haya química en la pareja, ¿sabes? Tener piel. Aquí la palabra clave química actúa como un poderoso gatillo de intimidad. El cerebro femenino comienza a evaluar subconscientemente la química existente entre ustedes dos, activando regiones cerebrales asociadas a la atracción física y emocional. Este proceso mental crea una curiosidad instintiva sobre cómo sería experimentar esa química o piel junto a ti. Al mencionar química y piel, evocas sensations táctiles que trascienden el momento presente. La expresión tener piel remite directamente a la intimidad física, creando un puente mental entre la conversación actual y posibilidades futuras. Es una forma sutil y elegante de introducir el elemento físico en la interacción sin ser explícito o inapropiado. Esta frase debe ser pronunciada con una naturalidad que sugiera familiaridad con conexiones profundas. Al mencionar esta frase, mantén contacto visual moderado y una expresión facial relajada que sugiera comodidad y sinceridad. Una pequeña sonrisa en la comisura de los labios o una mirada ligeramente más intensa pueden complementar perfectamente el efecto de las palabras. El poder de esta frase está en su capacidad de transportar la mente femenina a un territorio de posibilidades sensoriales. Mientras la conversación continúa en un nivel consciente y apropiado, el subconsciente explora sensaciones y experiencias potenciales. Este procesamiento dual, donde la mente consciente e inconsciente procesan información simultáneamente en niveles diferentes, es fundamental para crear atracción profunda. La mención a la química también activa una evaluación de compatibilidad natural. Las mujeres son particularmente sensibles a señales sutiles de compatibilidad, como el modo de comunicación, valores compartidos e incluso marcadores biológicos inconscientes como el olor natural. Al traer este concepto a colación, invitas a una exploración mental de esos elementos de compatibilidad. Esta frase crea una curiosidad saludable. Muchas mujeres se preguntarán internamente, ¿tendremos esa química que él valora tanto? Este cuestionamiento te mantiene presente en sus pensamientos, incluso después del encuentro, creando un efecto de persistencia mental que es crucial para el desarrollo de la atracción. La naturalidad es esencial al pronunciar esta frase. Debe surgir como parte orgánica de la conversación, quizás cuando estén discutiendo relaciones anteriores o expectativas. Evita forzar este tópico. Debe emerger naturalmente dentro del flujo de la interacción. Cuando bien colocada, esta frase crea un puente entre lo intelectual y lo sensorial, elevando toda la calidad de la comunicación. La tercera frase aborda conceptos de deseo y conexión emocional. Creo que el deseo se vuelve mucho más fuerte en una pareja cuando existe una conexión emocional profunda. Las palabras clave deseo y conexión emocional funcionan como activadores duales que estimulan tanto la imaginación erótica como el anhelo por vínculos emocionales significativos. Esta combinación es particularmente poderosa porque apela simultáneamente a necesidades físicas y emocionales, creando una imagen completa de satisfacción potencial. Esta frase demuestra una profunda inteligencia emocional, cualidad extremadamente atractiva para las mujeres. Al articular la relación entre conexión emocional y deseo físico,
te posicionas como alguien que comprende la complejidad de la sexualidad femenina. Esta comprensión es rara y, por lo tanto, extremadamente valiosa en el universo de las interacciones románticas. Cuando pronuncias esta frase, estás comunicando una filosofía de relación que valoriza tanto lo físico como lo emocional, sin reducir la experiencia a solo una de esas dimensiones. Esta visión equilibrada resuena profundamente con la forma en que muchas mujeres experimentan la atracción y el deseo, como un fenómeno holístico que integra mente, corazón y cuerpo. El momento ideal para usar esta frase es durante conversaciones sobre relaciones o cuando el tema, naturalmente, se encamina hacia asuntos más íntimos. La naturalidad es fundamental. Debe parecer una reflexión genuina, no una frase ensayada. Tu tono de voz debe transmitir una combinación de certeza y apertura, como alguien que llegó a esta comprensión a través de experiencia y reflexión. La mención a la conexión emocional profunda activa en el cerebro femenino circuitos asociados a la seguridad emocional, la validación y el sentimiento de ser verdaderamente vista y comprendida. Estos son elementos fundamentales de la atracción femenina, frecuentemente tan importantes como, o incluso más importantes que, la atracción física inicial. La palabra deseo, cuando pronunciada en el contexto correcto y con el tono adecuado, funciona como un activador sensorial poderoso. Crea un puente directo hacia centros de placer en el cerebro, estimulando la producción de neurotransmisores asociados a la anticipación y al placer. El contexto de una conexión emocional profunda eleva este deseo a algo significativo y especial, no meramente físico o trivial. Esta frase comunica una madurez emocional que es extraordinariamente atractiva. Demuestras comprensión de que el deseo auténtico trasciende lo meramente físico y se entrelaza con elementos más profundos de la conexión humana. Esta visión te diferencia instantáneamente de la mayoría de los hombres que no logran articular o siquiera comprender esta complejidad. Al pronunciar esta frase, mantén una postura relajada pero presente. Un contacto visual directo pero no intimidante complementa perfectamente el mensaje. Tu lenguaje corporal debe comunicar apertura y autenticidad, reforzando que esta no es solo una estrategia, sino una convicción genuina sobre cómo se forman las conexiones más satisfactorias. La cuarta frase utiliza el gatillo de la curiosidad. Tengo algo que contarte, solo que no sé si es el momento adecuado. Esta construcción crea una tensión psicológica que activa la corteza prefrontal y estructuras cerebrales relacionadas con la anticipación de recompensa. La curiosidad no satisfecha genera un estado de alerta placentero, manteniendo la mente femenina enfocada en ti y en lo que podría ser revelado, creando un vínculo de atención continua que intensifica el interés. Esta frase funciona como un poderoso creador de tensión narrativa. Así como una buena película o libro nos mantienen enganchados por la promesa de revelaciones futuras, esta frase crea una expectativa que te mantiene presente en sus pensamientos. El cerebro humano es naturalmente atraído por información incompleta. Buscamos instintivamente resolver lagunas de conocimiento, completar patrones y satisfacer curiosidades. El poder de esta frase está en su ambigüedad calculada. Sugiere algo lo suficientemente importante como para ser mencionado, pero también algo que requiere el momento y contexto adecuados para ser revelado. Esta dualidad crea un estado de anticipación que el cerebro experimenta como una forma de excitación placentera. La neurociencia nos muestra que la anticipación de una recompensa frecuentemente genera más actividad cerebral que la propia recompensa. Al crear este estado de anticipación, estás efectivamente activando circuitos de placer y atención focada. La dopamina, neurotransmisor asociado al placer y motivación, se libera en cantidades significativas durante estados de curiosidad y anticipación. El secreto para el éxito de esta frase está en la pausa estratégica después de pronunciarla, permitiendo que el efecto de la curiosidad se instale completamente antes de cambiar sutilmente de tema. Esta pausa crea un momento de suspenso narrativo, un espacio donde su imaginación puede explorar posibilidades.
No te apresures a llenar este silencio. Permite que respire y amplifique el efecto de la frase. La expresión facial que acompaña esta frase debe comunicar una mezcla de consideración y leve vacilación, como si estuvieras evaluando genuinamente si este es el momento adecuado para la revelación. Este matiz no verbal amplifica la autenticidad de la frase e intensifica su efecto psicológico. Después de pronunciar esta frase y permitir la pausa, es importante cambiar suavemente a otro tema, sin parecer abrupto o artificial. La transición debe parecer natural, como si hubieras decidido que realmente no es el momento adecuado. Este aparente cambio de decisión aumenta aún más la credibilidad de la existencia de algo que contar e intensifica la curiosidad. Lo que hace a esta frase tan poderosa es que crea un gancho mental, un pensamiento pendiente que permanece en el subconsciente incluso mientras la conversación avanza hacia otros tópicos. Este gancho funciona como un punto de retorno mental, trayendo su atención de vuelta hacia ti repetidamente, incluso después del encuentro. En un nivel más profundo, esta frase comunica que eres alguien con capas, con profundidad más allá de lo que es inmediatamente visible. Esta percepción de complejidad es extremadamente atractiva, posicionándote como alguien que vale la pena ser explorado y descubierto a lo largo del tiempo. La quinta frase explora el concepto de escasez y exclusividad. Hay una cosa que noté en ti que no me saco de la cabeza. Esta expresión activa el gatillo psicológico del reconocimiento único, haciendo que la mujer se sienta especial y valorada de forma particular. Saber que despierta pensamientos persistentes en alguien activa regiones cerebrales asociadas a la autoestima y placer social, creando una fuerte curiosidad sobre qué característica única fue notada. El poder de esta frase reside en su capacidad de hacer que la otra persona se sienta verdaderamente vista. En un mundo donde la mayoría de las interacciones son superficiales y las personas frecuentemente se sienten invisibles en su unicidad, ser genuinamente notado es una experiencia profundamente validadora y emocionalmente poderosa. La psicología nos muestra que uno de los deseos humanos más fundamentales es ser reconocido en nuestra individualidad. Esta frase comunica no solo que la notaste, sino que algo específico y único sobre ella creó una impresión duradera. Esta percepción de singularidad activa centros de recompensa en el cerebro asociados a la valoración social. La expresión "no me saco de la cabeza" es particularmente eficaz porque comunica persistencia del pensamiento. No fue solo una observación pasajera, sino algo que continúa ocupando tu espacio mental. Esta persistencia sugiere valor e importancia. Dedicamos nuestros recursos mentales a aquello que consideramos valioso y significativo. El componente de misterio es igualmente poderoso. Al no revelar inmediatamente qué característica o cualidad captó tu atención, creas un estado de curiosidad que mantiene el enganche. La mente femenina, naturalmente, comenzará a explorar posibilidades. ¿Qué notó? ¿Fue algo físico? ¿Una cualidad de personalidad? ¿Un talento o habilidad? Esta frase funciona mejor cuando se dice con una mirada contemplativa y un tono de voz que sugiere un descubrimiento genuino y agradable. Tu rostro debe comunicar una mezcla de sorpresa placentera y curiosidad continua, como si todavía estuvieras procesando esta característica notable que observaste. Al pronunciar esta frase, estás esencialmente comunicando que ella destacó entre la multitud en tu percepción. En un mundo donde la atención está dividida y las interacciones frecuentemente son superficiales, haber captado la atención de alguien de forma significativa es extremadamente validador. Esta validación crea una sensación de bienestar y conexión que naturalmente aumenta la atracción. Después de pronunciar esta frase, tienes dos opciones estratégicas. La primera es revelar lo que notaste, eligiendo algo genuinamente único y positivo que hayas observado. Esta revelación debe ser específica y demostrar atención auténtica a los detalles. La segunda opción es aplazar la revelación para crear más tensión narrativa,
prometiendo compartir esta observación en un momento futuro. La autenticidad es absolutamente esencial para que esta frase funcione efectivamente. Si tu observación parece genérica o ensayada, el efecto se perderá completamente o, peor aún, creará una impresión de manipulación. La especificidad genuina es la clave, algo que realmente notaste y que genuinamente te impresionó. Estas 5 frases funcionan porque están alineadas con los mecanismos psicológicos femeninos de atracción que responden más intensamente a estímulos que despiertan la imaginación y crean experiencias emocionales ricas. A diferencia de la atracción masculina predominantemente visual, la atracción femenina se construye sobre narrativas emocionales y conexiones que estimulan múltiples sentidos y áreas cerebrales asociadas al placer y al vínculo. La eficacia de estas frases está en el contexto y la autenticidad con que se pronuncian. No son fórmulas mágicas ni manipulaciones, sino herramientas de comunicación que, cuando usadas con sinceridad, pueden iniciar conexiones genuinas. El deseo femenino es despertado no solo por las palabras en sí, sino por la persona auténtica detrás de ellas, capaz de ofrecer experiencias emocionalmente ricas y significativas. Es fundamental comprender que estas frases son solo el inicio de una comunicación más profunda y significativa. Abren puertas mentales y emocionales, pero lo que realmente importa es lo que ofreces cuando esas puertas se abren. La autenticidad, el respeto y la capacidad de sostener conexiones genuinas son los verdaderos pilares de la atracción duradera. Para aplicar estas frases con mayor eficacia, es importante desarrollar ciertas cualidades personales que amplifican su impacto. La primera de estas cualidades es la presencia plena, la capacidad de estar totalmente en el momento, ofreciendo tu atención completa y genuina. La presencia es magnéticamente atractiva porque es extremadamente rara en nuestra era de distracciones digitales constantes. La segunda cualidad es la congruencia, la alineación entre tus palabras, tu tono de voz, tu lenguaje corporal y tus verdaderas intenciones y sentimientos. La incongruencia es fácilmente detectada por el cerebro femenino, que evolucionó para ser altamente sensible a señales sutiles de comunicación. Cuando todos los elementos de tu comunicación están perfectamente alineados, el mensaje se vuelve exponencialmente más poderoso. La tercera cualidad esencial es la curiosidad auténtica. Las mujeres son atraídas por hombres que demuestran interés genuino en descubrirlas como personas complejas y multifacéticas. La curiosidad demuestra valor. Invertimos nuestra atención y energía en aquello que consideramos valioso. Una curiosidad respetuosa y atenta comunica que ves en ella más que solo su apariencia externa. Ahora, exploremos escenarios prácticos donde estas frases pueden ser aplicadas con máxima eficacia. El primer escenario es durante una conversación que naturalmente se profundiza en un café o restaurante. Estos ambientes ofrecen el equilibrio perfecto entre intimidad y seguridad social, creando un espacio donde conversaciones más profundas pueden florecer naturalmente. El segundo escenario ideal es durante una caminata o actividad ligera compartida, como explorar una feria de arte o un parque. Investigaciones muestran que el movimiento lateral suave facilita la apertura emocional y la sincronización cerebral entre dos personas. Estos contextos permiten que las frases surjan naturalmente, sin la presión o artificialidad de un ambiente exclusivamente enfocado en la conversación. El tercer escenario es durante momentos de transición, como el final de una cita, cuando la energía emocional ya está naturalmente elevada. Estos momentos de liminalidad son psicológicamente poderosos porque el cerebro está más receptivo a nueva información y asociaciones emocionales. Es igualmente importante reconocer contextos donde estas frases serían inapropiadas o ineficaces. Entornos profesionales o citas iniciales muy breves no ofrecen el fundamento necesario para que estas frases resuenen auténticamente. Similarmente, momentos donde la atención está dividida por distracciones significativas disminuirían drásticamente su impacto.
El lenguaje corporal que acompaña estas frases es tan importante como las palabras en sí. Mantén contacto visual, moderado, suficientemente directo para comunicar confianza, pero no tan intenso que se vuelva incómodo. Tu postura debe ser relajada pero presente, ligeramente inclinada en su dirección durante los momentos más significativos de la conversación. Tus gestos deben ser naturales y fluidos, complementando el contenido emocional de las palabras, sin exageraciones o teatralidad. Investigaciones en comunicación no verbal demuestran que gestos contenidos pero expresivos comunican seguridad y autenticidad, mientras que gestos excesivamente amplios pueden ser percibidos como compensatorios o artificiales. Tu tono de voz debe variar sutilmente para enfatizar palabras clave y crear dinámica emocional. Una ligera reducción en el volumen al pronunciar frases particularmente significativas crea una sensación de intimidad compartida. Pausas estratégicas, después de conceptos importantes, permiten que el impacto emocional se establezca completamente. Es esencial calibrar tu enfoque, basándote en su receptividad. La comunicación eficaz es siempre un diálogo, no un monólogo. Observa cuidadosamente señales de interés positivo, pupilas dilatadas, inclinación corporal en tu dirección, aumento en la frecuencia de sonrisas y risas, mayor apertura en la postura y elaboración voluntaria en sus respuestas. Igualmente importantes son las señales de incomodidad o desinterés, alejamiento corporal, reducción en el contacto visual, respuestas cortas y puramente funcionales, y cambios de tema. Estas señales indican que es necesario retroceder, cambiar el enfoque, o simplemente reconocer que la química natural puede no estar presente, lo que es perfectamente normal y saludable. El desarrollo de la sensibilidad para leer estas señales no verbales es una habilidad que mejora con práctica consciente y atención plena. Esta capacidad de leer el ambiente y ajustar tu energía apropiadamente es uno de los marcadores más significativos de inteligencia social elevada, cualidad extremadamente atractiva para las mujeres. Un aspecto frecuentemente ignorado de 1900, la comunicación eficaz es el poder de la vulnerabilidad calibrada. Compartir apropiadamente tus propias experiencias, aprendizajes e incluso inseguridades superadas crea un puente de identificación que facilita conexiones más profundas. La vulnerabilidad auténtica, cuando expresada con equilibrio, es percibida como fortaleza genuina, no como debilidad. Otro elemento crucial es la capacidad de crear momentos clave en la conversación, puntos de intensificación emocional, compartida donde la conexión se profundiza significativamente. Estos momentos frecuentemente involucran revelaciones sinceras, reconocimiento mutuo o experiencias de sincronicidad que crean una sensación de nosotros contra el mundo por un breve pero poderoso instante. Es importante recordar que la atracción genuina es un proceso emergente, no una fórmula mecánica. Estas frases y técnicas son herramientas para facilitar conexiones auténticas, no sustitutos de la química natural y la compatibilidad verdadera. El objetivo final no es manipular, sino comunicarse con mayor claridad y profundidad emocional. La investigación en psicología evolutiva sugiere que las mujeres desarrollaron mecanismos cognitivos sofisticados para detectar intentos de manipulación. Esta sensibilidad evolucionó como protección contra inversiones emocionales en parejas que no ofrecerían compromiso genuino o apoyo a largo plazo. Por esta razón, la autenticidad no es solo éticamente necesaria, sino estratégicamente superior a cualquier forma de manipulación. Las 5 frases presentadas son eficaces precisamente porque facilitan la expresión auténtica de ideas que resuenan con los mecanismos psicológicos de atracción femenina, crean puentes de comunicación que permiten mayor profundidad y significado en las interacciones, beneficiando a ambas partes involucradas. Para maximizar tu eficacia en la comunicación romántica, dedica tiempo al autodesarrollo genuino. Cultiva intereses auténticos, expande tus horizontes intelectuales y culturales,
y desarrolla un sentido de propósito claro en tu vida. La atracción más poderosa surge naturalmente cuando te conviertes en una persona verdaderamente interesante e integrada. Practica el arte de la escucha activa, no solo escuchando para responder, sino verdaderamente absorbiendo y procesando lo que la otra persona comunica. La capacidad de hacer preguntas perspicaces que demuestren comprensión profunda de lo que fue compartido es extraordinariamente atractiva y cada vez más rara. Desarrolla tu inteligencia emocional a través de la autorreflexión constante. Cuestiona tus propias reacciones, explora tus motivaciones y busca comprender tus patrones emocionales. Esta autoconciencia no solo mejora tu comunicación romántica, sino que enriquece todas tus relaciones y tu experiencia de vida como un todo. Cultiva la comodidad con el silencio compartido. Muchos hombres sienten la necesidad de llenar cada momento con palabras, perdiendo oportunidades valiosas para conexión no verbal. Los momentos de silencio cómodo frecuentemente crean más intimidad que conversaciones ininterrumpidas. Finalmente, aborda cada interacción con autenticidad genuina e intenciones claras. La comunicación más poderosa surge de la integración entre quién eres verdaderamente y cómo te expresas en el mundo. Cuando tus palabras, acciones y presencia están perfectamente alineadas con tu verdad interior, te vuelves magnéticamente atractivo de formas que trascienden técnicas o estrategias. Las 5 frases presentadas son herramientas valiosas, pero la verdadera magia sucede cuando desarrollas la capacidad de crear tus propias expresiones auténticas que resuenan con tu personalidad única y con la mujer específica con quien estás interactuando. La más poderosa de las frases es aquella que surge naturalmente del momento compartido, perfectamente adaptada al contexto único de tu interacción. Al integrar estos principios y prácticas en tu vida, no solo mejorarás significativamente tu capacidad de despertar deseo e interés genuinos, sino que también enriquecerás profundamente tu experiencia de conexión humana en todas sus dimensiones. La verdadera maestría en el arte de la comunicación romántica no se mide solo por los resultados externos, sino por la profundidad y autenticidad de las conexiones que eres capaz de cultivar. El viaje de mejora en la comunicación con el sexo opuesto es, en su esencia, un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Cada interacción se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Cada conexión, una chance de expandir tu comprensión tanto de la naturaleza humana como de tu propia capacidad para intimidad genuina y significativa. A medida que incorporas estas herramientas y principios en tu vida, recuerda siempre que el objetivo final trasciende técnicas o resultados inmediatos. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo, un hombre capaz de crear conexiones genuinas que enriquecen no solo tu vida, sino también las vidas de aquellas con quienes eliges compartir tu tiempo y energía. Al dominar el arte de despertar el deseo a través de la comunicación auténtica y significativa, no estás solo mejorando tus posibilidades románticas, estás elevando la calidad de todas tus interacciones y contribuyendo a un mundo donde conexiones más profundas y significativas se vuelven posibles.